Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Un privilegio, como siempre, poder predicar su palabra. Y bueno, esta noche, que siempre es especial poder reunirnos en este nuevo horario y seguir avanzando en esta serie de prédicas que estamos llevando adelante con el pastor Iván también, donde estamos avanzando de forma secuencial, versículo por versículo, el Evangelio de Juan. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan y bueno, es siempre un privilegio poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Ha sido una semana muy especial en mi vida, para algunos de ustedes que lo saben, el Señor ha enviado un hijo, hemos vuelto a ser padres con mi esposa. El día jueves ha nacido Nicolás y es realmente una bendición tremenda para nuestras vidas, para nuestra familia, y obviamente es un tiempo donde he podido meditar en lo hermoso que es ser padre, el privilegio enorme de poder recibir un hijo y también la enorme responsabilidad que debemos cumplir, no solamente proveer, proteger y en cumplir todos los roles que tiene un padre, sino también en guiarnos al Señor y poder mostrar un poco de lo que es nuestro Padre espiritual. Estuve meditando también, hermanos, en lo increíble que es el amor que un padre siente por un hijo. Los que son padres seguramente me entienden a la perfección. Es algo indescriptible el amor que uno tiene por un hijo. Es un amor tan grande que es difícil compararlo con otra cosa. El momento donde el Señor me permitió estar en el nacimiento de mi hijo, el momento donde se escucha su llanto por primera vez, es una sensación indescriptible, maravillosa y realmente un gozo incomparable. Y me ponía a meditar, hermanos, que hay muchas razones para amar a nuestros hijos. Es de cierta forma natural sentir amor por ellos. Hay algo que nos conecta, algo especial, más allá de la sangre. Son muchas cosas las que nos conectan y producen un amor tremendo hacia ellos, pero también tenemos muchas razones para amar a nuestros hijos. Ellos son nuestros herederos, nuestros compañeros. Ellos tienen muchas cosas nuestras que cuando los ves te llenas de ternura y de amor, porque puedes ver cosas tuyas, cosas de tu esposa, y eso produce un amor increíble. Hay muchas razones para amar a un hijo, pero hay algo que ha estado en el corazón de mí y de mi esposa también hace algunos años atrás, y me gustaría que puedan meditar en ello también a forma de introducción de lo que vamos a ver hoy. El Señor sí ha puesto un deseo en nuestras vidas de poder adoptar a un niño en algún momento, cuando Él lo permita. Y este amor es algo diferente al amor que normalmente uno tiene por un hijo. Me gustaría que puedan meditar en ello, porque si se ponen a pensar, ya no hay tantos motivos por los cuales amar a ese niño. Ya no hay los lazos de sangre, ya no hay cosas parecidas que podamos encontrar en ellos, ya no hay ni siquiera una obligación, una responsabilidad. Es un amor que ya no depende del otro, de lo que me puede dar. Es un amor especial. Y me pongo a pensar que es un amor tal vez incluso más parecido al amor que Dios tiene por nosotros. Darle a un niño todo lo que tenemos como un verdadero hijo y hacerlo parte de nuestra familia. Y algo hermoso de pensar en esa oportunidad de poder adoptar a un niño y hacerlo parte de nuestra familia es pensar en los más de 350 niños que hoy en Tarija están esperando ser adoptados porque han perdido a sus padres, o en los más de 5,000 niños en Bolivia que están en condiciones similares, esperando día tras día, semana tras semana, mes tras mes y después año tras año que alguien pueda ir
y adoptarlos y darles una familia. Meditar en esto, hermanos, es algo que me conmueve, porque es un amor parecido al de Dios, es un amor inmerecido, un amor redentor. Y me pongo a pensar a veces, hermanos, tal vez yo no necesito otro hijo, pero esos niños necesitan un padre. Y sería maravilloso expresar de alguna forma ese amor que el Señor ha expresado por nosotros. Este es un amor que conmueve aún más. Es un amor misericordioso. Es un amor que solo Dios puede tener de manera perfecta. Y es el amor que hemos recibido como hijos suyos, por su gran amor, por su misericordia, y solamente por medio de Cristo Jesús hemos sido adoptados por Dios. Vamos a dar lectura al primer capítulo de Juan y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 13. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y voy a dar lectura del verso 10 al verso 13. Dice la palabra del Señor: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Señor, te doy muchas gracias por esta noche. Gracias por permitir que estemos reunidos meditando en tu palabra y en tu amor, Señor. Te pido esta noche que puedas usar mi vida para predicar tu verdad, Señor, tu palabra, que mi pecado no sea un obstáculo, Señor. Utilízame, Señor, y que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos y que dé frutos, Señor. Hazlo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la prédica de esta noche es Hechos hijos por voluntad de Dios. Hechos hijos por voluntad de Dios. Recordando un poco, introduciendo a estos versículos, hemos podido ver el anterior domingo, el pastor Iván nos predicaba acerca de Juan el Bautista y el importante ministerio que él tuvo, señalando hacia la luz que era Jesucristo, mostrando que él mismo no era la luz, pero que la luz iba a venir. Y él hacía esto, cumplía esta función encomendada por Dios para que todos crean por medio de él, decía la palabra. Versículos más adelante en este mismo libro, nuevamente Juan da testimonio de Jesucristo cuando él ya se presenta. Y a todos los que les dio testimonio, a todos los que compartió la verdadera identidad de Jesucristo, solamente tienen dos opciones delante de este Cristo: o lo aceptan por lo que es, o lo rechazan. O lo aceptan por lo que es decir, no menos de lo que realmente es Jesucristo, o lo rechazan. O rechazan a Jesucristo y lo que Él es. La primera parte de esta prédica he decidido titularla El dueño y creador del mundo es rechazado. El dueño y creador del mundo es rechazado. Vamos a dar lectura al verso 10 y 11, que va a ser la primera parte de esta prédica. Dice estos versos: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan el Bautista nos decía que la luz estaba por venir, y en este punto el autor habla de que la luz ya estaba en el mundo. Esa luz de la cual predicaba Juan estaba en el mundo. La persona que en realidad era la luz ya estaba en el mundo.
Ya era tiempo de presentarse de manera pública ante su pueblo. Era el tiempo de dar a conocer la luz que había en él. Y algo maravilloso en lo cual podemos meditar mucho en esta porción es lo que nos dice esta primera parte: el dueño y creador de todo, así también del mundo material, el creador del mundo, de este mundo material, estaba en el mundo material, en una forma material. Espero que entiendan lo que está diciendo la palabra. El creador de todas las cosas, que también es el creador del mundo, el dueño del mundo, el mundo, podríamos decir, físico, el mundo material, estaba en el mundo material, de una forma material y física. Ya vimos en la prédica anterior que me tocó compartir, de que Dios ha creado todas las cosas por medio de su Hijo. Todo lo ha creado por medio de Él y para Él. Pero las personas de este mundo material creado por Él no lo pudieron reconocer por lo que realmente es. Es decir, viene el creador de todas las cosas, está en medio de nosotros, pero no lo podemos ver. Las personas que estaban ahí en ese contexto del cual predicaba Juan no pueden reconocer que ese que estaba ahí era el creador y dueño del mundo. No pudieron decir de él: este es el Hijo de Dios, como lo hizo Pedro, gracias a Dios mismo que lo lleva hacia él. No pudieron decir: este es el creador. No pudieron decir: este es Dios con nosotros, Emmanuel. Para muchos, para la mayoría tal vez, incluso para las autoridades religiosas de ese tiempo, este Jesucristo era un loco farsante, un blasfemo que merecía morir, que estaba atentando contra la paz del pueblo. Pero para otros, este Jesucristo era un profeta, para otros era un maestro, para otros tal vez era un gran ejemplo a seguir, pero no el Mesías prometido, pero no Emmanuel, Dios con nosotros, el Creador. ¿Entienden lo que trato de decir? Cuando la Escritura habla de los rechazaron, no significa de que todos quisieron castigarlo, lo trataron como un, vamos a decir, un farsante. No todos respondieron de esa forma. Hay muchos que lo tomaron como profeta, que lo tomaron como alguien sumamente importante, hasta como maestro, pero no lo recibieron como lo que realmente es, y eso es rechazar a Cristo. A lo suyo vino, dice la palabra. Y les hago una pregunta, hermanos: ¿cómo imagina el mundo, o cómo imaginamos que vendría el dueño del mundo a este mundo? Es decir, ¿cómo imagina el mundo al dueño del mundo? Y de alguna forma a ese dueño del mundo viniendo al mundo. Seguramente, según la cultura en la que estemos, cada uno va a tener una idea, ¿no? Tal vez, si lo preguntamos, no sé, en Estados Unidos en esta época, pues tal vez, no sé, se imaginarían algo, un show tremendo, ¿no? Una llegada maravillosa donde todo el mundo se reúne y hace algo increíble. No sé, tal vez si lo preguntamos en el contexto judío, llegando como un rey, como un conquistador, bajando del cielo, haciendo un tremendo espectáculo para demostrar que Él es el creador, llegando y tomando un trono, haciendo lo que tal vez suena lógico pensar del dueño del mundo. Pero Jesucristo tiene una forma diferente. De hecho, Él llega al mundo como un bebé,
y es algo que lo tengo muy fresco en la mente ahora, la fragilidad de un niño, de un bebé recién nacido. Imagínense toda la luz del mundo contenida en un pequeño bebé frágil recién nacido, el portador de todo el poder de todo el universo, el creador, el más poderoso, reducido de cierta forma a un pequeño bebé. La forma en la que viene Jesucristo no es algo de lo cual tal vez en nuestra cultura podamos haber esperado. Es una forma muy especial, porque Él viene como un bebé, nace en una familia humilde, crece y se hace hombre, trabaja como un carpintero en un pequeño y despreciado pueblo llamado Nazaret, y un día, después de años, de 30 años de vivir como el carpintero del pueblo, Él estaba listo para dar a conocer su luz al mundo, iniciando este tiempo y su ministerio público después del testimonio de Juan el Bautista. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a los suyos, es decir, a su pueblo. Él era judío y vino al pueblo judío levantado por Dios. No a cualquier parte del mundo. Viene a la tierra santa, podríamos decir, y se queda ahí y hace su ministerio ahí. Es decir, Él no recorre todo el mundo. ¿Se imaginan el ministerio del dueño del mundo, pero que solamente se queda en una pequeña porción de la tierra? Vive determinado número de años y cumple con su objetivo y su ministerio. Tal vez imagino que Él podría haber recorrido todo el mundo y podría haber hecho cosas muy diferentes a las que hizo, pero no era esto lo que estaba planeado. A los suyos vino. Él vino a su pueblo y fue rechazado y humillado hasta lo sumo. En lugar de ser entronado, es crucificado. Pero esto también era parte del plan de Dios. Esto no era el plan de Dios fracasando. Es decir, no es que Él vino para otra cosa y algo falló, y en lugar de recibir lo que debía recibir, tuvo que ir a la cruz. Sino que esto era parte de su plan. Así estaba establecido, para que se cumpliera la profecía dada por Dios cientos de años atrás. Vamos a Isaías 53 y vamos a leer del verso 3 al verso 6. Isaías 53, del verso 3 al verso 6. 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras. Vamos a leer desde el verso 3 al verso 6 de Isaías 53. Dice su palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así escribía Isaías 700 años antes. En el contexto judío, un profeta levantado por Dios. Ya había establecido Dios desde mucho antes cuál era el plan para su hijo. Dios ya había establecido que su hijo sería rechazado, como dice la palabra, y que el castigo que nosotros merecíamos recibir
sea sobre Él, para que nosotros podamos tener paz con Dios. Es por esto que más adelante del Evangelio, cuando Juan el Bautista da testimonio y apunta a Jesucristo, cuando Él está ahí ya frente de todos, Él dice: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, cuando el Cordero de Dios es presentado ante nosotros, solo tienes dos opciones: o lo aceptas como lo que realmente es, o lo rechazas como la mayoría del mundo lo hace. Vamos a la segunda parte de esta prédica, que he decidido titularla: los que reciben al Creador son hechos hijos de Dios. Los que reciben al Creador son hechos hijos de Dios. Vamos a enfocarnos en el verso 12, solamente el verso 12. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, dice la palabra. Lo que Juan está diciendo en el contexto, que son pocos años de la venida de Jesucristo, que todavía está reciente esta situación y donde ya la iglesia se está levantando y fortaleciendo, Él dice que los que recibieron a Jesucristo, porque no todos lo rechazaron, sí, la mayoría lo rechazan, pero hay un remanente, hay una pequeña parte, hay un grupo de personas que lo recibieron. Los que lo recibieron creyeron en su nombre. ¿Qué significa creyeron en su nombre? Significa que recibieron el testimonio de Juan el Bautista, que creyeron en la verdadera identidad de Jesucristo. Jesucristo es la luz verdadera y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, predicaba Juan, y apuntaba hacia la luz verdadera. Así que podemos definir que recibir a Jesucristo es creer en su nombre. Esa es la forma de recibirlo: creer en su verdadera identidad. No todas las personas son hijos de Dios. Esta es una mentira que lastimosamente se cree mucho en nuestro contexto. En el contexto católico que vivimos en Latinoamérica, todas las personas creen que son hijos de Dios. Todos creen que nacen hijos de Dios, o creen que por ser creados por Dios naturalmente son hijos de Dios, por ser criaturas de Dios. Pero podemos ver claramente en la Escritura de que hay una condición sumamente importante para ser hijos de Dios. No nacemos hijos de Dios, sino que recibimos el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios. No venimos al mundo siendo hijos de Dios. Recibimos el privilegio, la potestad, la bendición enorme de ser adoptados por Dios como hijos suyos. El derecho o la potestad de ser hecho hijo de Dios, Dios se la da a los que creen en el nombre de Jesús. Son verdaderos hijos los que reciben al verdadero Cristo, los que creen en la verdadera identidad de Jesucristo. Y recibir a Cristo es también recibir el Espíritu Santo de Dios, el cual nos convierte también en verdaderos hijos. Vamos a dar lectura a Gálatas ahora, Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, 6.
Dice Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El cual clama, Abba, Padre. Solamente el que tiene a Cristo y a su Espíritu Santo, al Espíritu Santo, es el que en verdad tiene a Dios por Padre. Esto es lo que muestra verdaderamente a un hijo de Dios. Ha creído en el nombre de Jesucristo, ha recibido el Espíritu Santo y ha sido hecho hijo de Dios. En 1 Juan 2:23 dice lo siguiente, 1 Juan 2:23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Cristo es el único camino que nos lleva a tener a Dios como Padre. No nacemos hijos de Dios, recibimos el derecho solamente por lo que Cristo hizo por nosotros. Es gracias a Él que hemos recibido a un Padre eterno. Es gracias a Él que hemos recibido un Padre perfecto. Ser hecho hijo de Dios es un privilegio enorme. Es algo que considero que si entenderíamos lo maravilloso que es, entenderíamos el 10% de lo maravilloso que realmente es, nos bastaría para ser completamente felices el resto de nuestras vidas, pase lo que pase. Es algo tan maravilloso que no entra en nuestras mentes. El enorme privilegio de haber sido hechos hijos de Dios. 1 Juan 3, del 1 al 2. 1 Juan 3, 1 al 2 nos dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Con qué gran amor nos ha amado el Padre para darnos el enorme privilegio de ser adoptados como sus hijos. Para Juan, él dice: somos hijos de Dios. Para Juan es el privilegio más grande, ser llamado hijo de Dios. Y al igual que Juan, si hemos creído en Jesucristo, nosotros somos hechos hijos de Dios. Ahora tenemos una nueva identidad, una identidad que es muy superior a cualquier otra que podamos tener, una identidad eterna, hijos del Dios vivo. Así que meditemos, hermanos, en cuánto amor hemos recibido de parte de Dios para haber sido adoptados por Él, para haber recibido ese amor por gracia, por misericordia suya, y gocémonos en el enorme privilegio de ser hijos suyos. La tercera parte de esta prédica la he titulado: los hijos de Dios son engendrados por voluntad de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por voluntad de Dios. Vamos a leer el verso 13. Dice la palabra: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En esta parte, el apóstol Juan quiere dejar algo muy en claro: que Dios hace hijo a quien Él quiere hacer hijo. Es decir, en el contexto en el que se encontraba Juan, Él quiere que sepan
que el derecho, el privilegio de ser hijo de Dios no es algo reservado solamente para los judíos, para el pueblo judío. No es un derecho ganado exclusivamente para el pueblo judío, sino que Dios hace hijo a quien Él quiere hacer hijo. No somos hijos de Dios por pertenecer a una religión. En nuestro contexto, una vez más, se puede entender de que por ser católico o por ser cristiano, por ir a la iglesia o por ir a esta otra iglesia, yo soy hijo de Dios. Pero no es así. Por eso Él nos dice, tampoco en el contexto judío, no te permite ganar un privilegio como ser hijo de Dios, pertenecer a una religión, ser parte de un grupo, tal vez sigue una religión. Entonces, la Escritura es clara en que tampoco somos hijos por herencia. Es decir, no tenemos el derecho de ser hijos por herencia de nuestros padres o de nuestros antepasados, que tal vez ellos fueron hechos hijos de Dios y nosotros hemos recibido eso como una herencia. Tampoco lo somos por herencia. Y tampoco somos hijos por querer ser hijos de Dios o por nuestra propia fuerza, porque no depende de nosotros ni de nuestras obras. Somos hechos hijos de Dios por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. En Efesios 1:5, si me acompañan a buscar este versículo de Efesios, capítulo 1, verso 5. Efesios 1:5 dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, la Escritura es clara respecto de que nadie puede ganarse el derecho de ser hecho hijo de Dios por medio de sus obras o del esfuerzo humano, o tal vez del esfuerzo de algún familiar suyo o de alguna religión. El único medio para ser hecho hijo de Dios es la obra de Jesucristo en la cruz. El cumplimiento de la profecía de ser hecho, de ser entregado para el perdón de nuestros pecados. Él es el único digno de recibir la gloria de que nosotros hayamos llegado a ser hijos de Dios. La obra de Jesucristo en la cruz es la única obra que nos permite ser adoptados como hijos. Pero sabemos de que no todos son hijos, no todos reciben este privilegio, no todos reciben a Jesucristo y a su obra en la cruz. Solo los que reciben a Jesucristo y a su obra en la cruz son hijos. Pero la elección de quienes van a recibir este privilegio es solamente de Dios. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Él no decide hacerte hijo porque tú decides recibir a Jesús. Porque en este caso tú tendrías de qué jactarte, de qué gloriarte. Él decide hacerte hijo porque ya había decidido de antemano que tú recibas a Jesús. Él había establecido desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a ser hijo. Él decide a quién adoptar desde antes de la fundación del mundo y lo predestina para recibir la adopción por medio de Jesucristo. De esta manera, todo el mérito de ser adoptados o hechos hijos es para Dios. Y así es como debe ser. Toda la obra
de salvación, la obra de adopción, de hacernos hijos, todo esa maravillosa obra tiene un autor y un digno merecedor de la gloria, y es Jesucristo nuestro Señor. Pero hay algo importante que también debemos entender, de que Dios no decide por nosotros, es decir, Él no nos quita la responsabilidad de tomar la decisión de recibir a Jesucristo, porque de una u otra forma es una decisión que debe tomarse, es algo que no se puede evitar. Los que han recibido a Jesucristo han decidido recibir a Jesucristo, y sí, Dios les ha ayudado, Dios ya lo había establecido, pero no les quita la responsabilidad y el paso de tomar esa decisión de recibir a Cristo. Por eso es de que nosotros rogamos una y otra vez en el nombre de Dios que reciban a Jesucristo, que decidan hoy recibirlo y aceptarlo como lo que es, y también recibirlo como nuestro Señor y Salvador. La salvación no está limitada. Dios Todopoderoso quiere que la recibas. Él es un Padre bondadoso y está con los brazos abiertos hoy para recibirnos como sus hijos para siempre. Debemos aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador, como el Creador, como Dios con nosotros, y aceptar su verdadera identidad. Voy a pasar ahora a las aplicaciones de esta palabra, y me gustaría dividir en dos, y en primer lugar dirigirme a aquellas personas que no son creyentes, es decir, que no se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y no se consideran creyentes. Tres aplicaciones. En primer lugar, no rechaces el verdadero nombre o identidad de Cristo Jesús. Rechazar una parte del nombre de Jesucristo es rechazarlo por completo a Él. En segundo lugar, reconoce que sin Cristo estás perdido y que Dios lo envió para salvarte. La salvación está disponible para nosotros hoy y se encuentra solamente en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, recibe al verdadero Cristo hoy. Acéptalo por lo que realmente es. Él es el creador y dueño del mundo, que vino al mundo y fue rechazado, que murió en una cruz cargando con la culpa de tus pecados y que ha resucitado al tercer día y que hoy vive. Recibe hoy al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y comienza una nueva vida como hijo de Dios. Para los creyentes, para aquellas personas que ya caminan con el Señor, que han sido reconciliados y que han recibido nueva vida, tres aplicaciones. En primer lugar, reconoce tu verdadera identidad, la de hijo de Dios, adoptado por gracia inmerecida y por su bondadosa voluntad. Gózate en esta identidad. Todo lo demás es vano en comparación a este privilegio. Medita en lo maravilloso que es haber sido hecho hijo de Dios, y el gozo nos apartará de ti a pesar de que vivamos situaciones dolorosas. En segundo lugar, guiemos a las personas de nuestro entorno a recibir a Jesucristo. Demos testimonio de la luz verdadera como lo hizo Juan el Bautista, dando a conocer la verdadera identidad del Hijo de Dios. Y en tercer lugar, reconoce que el resultado de dar testimonio de Cristo no está en nuestras manos. No es tu responsabilidad hacer que alguien reciba o rechace a Cristo. Tu responsabilidad es dar testimonio de Cristo,
dar testimonio de su verdadera identidad. El resultado está en las manos de Dios. Él ha decidido a quienes adoptar como hijos desde antes de la fundación del mundo. En conclusión, hermanos, el que recibe al que es la luz es hecho hijo por voluntad de Dios. Y si han recibido a Jesucristo, gocémonos porque tenemos a un Padre eterno, a un Padre perfecto, a un Padre que va a estar con nosotros para siempre y que un día nos va a llevar con Él y vamos a estar eternamente a su lado. Oremos, hermanos, para terminar este tiempo. Amado Señor, te doy muchas gracias por esta noche y en especial te doy gracias por el enorme privilegio, Señor, de haber sido hechos hijos tuyos. Señor, gracias por enviar a Jesucristo a morir en una cruz, Señor. Gracias por tu enorme amor, Señor, que nos ha permitido ser adoptados por ti. No merecíamos nada de ti, Señor, y tú has sido misericordioso. Tu gracia ha sido mayor, Señor. Y todo esto es para tu gloria, Padre. Ayúdanos a reconocer nuestra identidad como hijos, a gozarnos en ella, Señor. Y ayuda también a que aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo o que lo han rechazado, que hoy, Señor, puedan arrepentirse y volverse a Él, puedan recibir a Jesús como lo que es, Señor, como aquel que había de venir, que puedan recibirlo como Dios en hombre, Dios con nosotros, y que ha sido rechazado, pero que tú nos permites recibirlo, que ha muerto en una cruz, pero que ha resucitado el tercer día. Señor, ayúdanos a creer en el verdadero nombre de Jesucristo, tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.